Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a Crónica de la Iglesia. Les invitamos a que nos acompañen una semana más por este recorrido de vida diocesana que les presentamos. Revisamos para todos ustedes la actualidad de la Archidiócesis de Toledo en estos últimos días. Tomen parte de esta nueva entrega con un marcado aroma a fin de curso pastoral, que no necesariamente significa que la vida eclesial se vaya a agotar en estos días, ni tan siquiera con la celebración del Corpus. Ya nos dirán qué les parece. Comenzamos. Cerrábamos la semana pasada con la celebración del Día del Misionero Diocesano, una jornada de oración y reflexión que, bajo el lema "Con ellos vamos todos", pretende, como en años anteriores, que crezcamos en sensibilidad y en compromiso con esta dimensión de nuestra iglesia local, que es la misión ad gentes. El acto central fue la vigilia de oración que acogió la parroquia Santa Teresa con el testimonio de nuestros 3 prelados misioneros y la Eucaristía que presidió nuestro arzobispo y en la que concelebraron hasta 7 obispos. Obispos, sacerdotes y laicos han sido testigos en este Día del Misionero Diocesano de la fuerza y la riqueza de la misión. La archidiócesis cuenta con cerca de 120 misioneros diocesanos repartidos por todo el mundo. Algunos han estado en Toledo esta semana y participaron, junto a 3 obispos diocesanos también misioneros, en la vigilia de oración que se celebró en la parroquia de Santa Teresa. Monseñor Domingo Oropesa, obispo de Cienfuegos, Cuba, recordó cómo en su diócesis, con una población de medio millón de habitantes, únicamente hay 18 sacerdotes, contándose a él mismo. Una situación que no le amilana, ni tampoco otras carencias materiales, que son el pan de cada día. Puede ser que falte corriente eléctrica porque se corta 6 o 7 horas al día. Puede ser que falte alguna medicina. Pero el amor de Dios, el amor de Cristo, no falta. También ofreció su testimonio Monseñor Rafael Escudero, obispo de Moyobamba, Perú, que agradeció el trabajo de tantos sacerdotes que han pasado por la prelatura y animó a que sean cada vez más también seminaristas y laicos, como los 8 jóvenes que llegarán este mes de junio dentro del programa Verano Misión. Monseñor Justo Rodríguez, obispo de Zárate Campana, visitaba por primera vez la archidiócesis después de su ordenación episcopal. En sus palabras recordó cómo existen muchas pobrezas, las que se ven y las que no se ven. A todas hay que dar respuesta como Iglesia. Tenemos que alimentarlos con la palabra, llamarlos a la comunión de la Iglesia, pero también, cuando uno se acerca descubre las enormes necesidades de todo tipo. Y para eso, pues vamos intentando desde nuestra pobreza responder a esas necesidades. Tras la vigilia de oración, el señor arzobispo de Toledo presidió la Eucaristía, que se celebraba justo en el día de San Felipe Neri. La vida de este santo fue el hilo conductor de su homilía, donde recordó cómo la misión tiene 3 pilares: la acogida, la adoración de Jesús y la pasión por la misión. Solo a partir de estas 3 realidades tiene fuerza y sentido la Iglesia y la misión. Si la Iglesia no anuncia a Jesucristo, ni siquiera es una ONG, es un tinglao humano sin salida. Pero cuando la Iglesia anuncia a Jesucristo, es verdaderamente pionera en todo lo que significa el servicio a los más humildes y a los más pobres, y evangeliza porque nos enseña, como Jesús, a ser buena noticia para los pobres. Junto a los 3 obispos diocesanos misioneros y don Francisco Cerro estuvieron el nuncio de su santidad en Sudán, Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava, el obispo auxiliar, don César García Magán, además de don Ángel Rubio, obispo emérito de Segovia, y don Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo emérito de la sede primada. También un nutrido grupo de sacerdotes diocesanos que han estado en misiones, que fueron arropados por laicos y fieles de la parroquia de Santa Teresa. Quedan ya solo 2 meses para la que será el primer encuentro europeo de jóvenes tras la pandemia, la PEJ, la Peregrinación Europea de Jóvenes, que se organiza todos los veranos de todos los años santos compostelanos. La última se celebró en el año 2010. La cita es convocada por la Archidiócesis de Santiago, que son los anfitriones, y organizada por esta diócesis juntamente con la Conferencia Episcopal. A estas alturas, las diócesis, congregaciones y realidades eclesiales están ya cerrando sus cifras de participantes.
Ya son muchos los jóvenes que han preparado su mochila y las botas para ponerse en camino este mes de agosto, pero pueden ser más. La Peregrinación Europea de Jóvenes cuenta ya con casi 9.000 inscritos. Alrededor de medio centenar de ellos proceden de la Archidiócesis de Toledo, pero todo apunta que conforme se va acercando la fecha, son muchos más los que se van a animar. Cada vez tenemos más y más inscripciones, todos los grupos se están gestionando a través de las delegaciones de juventud de las diócesis, los movimientos y las congregaciones, es decir, todos los jóvenes acuden a ellos y ellos nos transmiten todas sus inscripciones y la verdad que bueno, pues tenemos números bastante elevados. Se trata del primer gran encuentro europeo de jóvenes tras la pandemia y se espera que se pueda superar la cifra de 10.000 peregrinos. Por delante, 6 días de camino y 4 de estancia en Santiago, del 3 al 7 de agosto. Son las delegaciones de juventud, las congregaciones religiosas y otras realidades eclesiales las que, coordinadas con la Subcomisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal Española, se encargan de la organización. De las 69 diócesis van a estar 66, 67 presentes. De congregaciones religiosas que trabajan con pastoral juvenil, pues va a haber más de 20 y tantas, 30 congregaciones de una manera u otra presentes. Movimientos igual, es decir, de la mayoría de los movimientos van a estar presentes a nivel nacional con organización propia para participar en la PEG. Eso ya muestra un interés, muestra un camino de comunión, muestra un trabajo que llevamos haciendo durante años. El Arzobispado de Santiago de Compostela convoca cada año santo esta peregrinación europea de jóvenes que organizan de manera conjunta las diócesis y la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal. En Santiago podrán participar de catequesis, actividades lúdicas o conciertos. Se trata de una ocasión para los jóvenes de encontrarse con jóvenes de toda Europa, pero también consigo mismos. El Camino de Santiago es una de esas experiencias que ayudan a encontrarse con ese trascendente, sí. Que te ayudan a abrir tu horizonte, sí. Que te hacen caer en la cuenta de que verdaderamente puedes dar mucho más si tu corazón y tu vida se ponen al lado de Dios, también. Y eso es lo que queremos que el joven experimente. La PEG está abierta a los jóvenes de entre 15 y 35 años. Se puede apuntar a través de sus grupos de pastoral juvenil. En Toledo es el SEPAJU el encargado de coordinar la participación en esta PEG. Toda la información se puede encontrar en su página web. El Arzobispado de Toledo acoge uno de los mayores conjuntos documentales que posee la Iglesia en España, nuestro archivo diocesano. La importancia de su fondo documental radica en las dimensiones que llegó a tener la archidiócesis, lo que le otorga el valor de ser uno de los principales notarios de la historia de nuestro país desde el siglo XVI. Lo que se alberga en él es una información muy amplia y variada, que va desde los fondos propios de las parroquias a manuscritos de los más importantes personajes de nuestra historia. Cruzar las puertas del arzobispado, atravesar su patio y encontrarse con siglos de historia. Estas instalaciones de por sí eran el llamado Palacio de Verano de los arzobispos, ¿no? Son 3 plantas, justo encima vive el señor arzobispo, sus dependencias, y esto sería pues una especie de Palacio de Verano, unas dependencias que desde el siglo XVII se fueron modificando y unas obras recientes en el año 2008 le dieron una estructura ya como con criterios archivísticos, técnicos, muy apropiados. Con la dificultad de ir trasladando toda la documentación de legajos a cajas, una labor colosal teniendo en cuenta que aquí se conserva uno de los mayores conjuntos documentales de España. La diócesis de Toledo era prácticamente, desde su carácter histórico, era prácticamente todo el centro de España, ¿no? Abarcaba zonas de Madrid, de Guadalajara, por el sur llegaba casi hasta Huéscar, Granada, llegaba a Albacete, zonas también pues, del limítrofe de Ciudad Real, en Plasencia, etc. Toda la historia de Madrid la tenemos aquí hasta 1885, de parroquias, de ermitas, de vida cristiana de las parroquias. Por ejemplo, tenemos un fondo que es el fondo de visitas, que son la descripción que periódicamente los visitadores de la diócesis iban realizando por las diferentes parroquias. Y con ello, cómo era la vida cotidiana de la ciudad, cómo conocer, por ejemplo, que en la calle Alcalá había un café, una tienda, una portería y las correspondientes casas y quiénes habitaban en ellas. Si les gustan las curiosidades, fíjense en este libro de matrículas, donde se recogían las comuniones pascuales de cada año.
en la que podemos tener datos biográficos, pues nos aparecen prácticamente pues las personas que viven en cada casa, en cada calle, en cada uno de los barrios o cuarteles, con la terminología de la época, que constituyen esta parroquia. Y es que cada legajo puede guardar una auténtica sorpresa: el relieve de la sede primada, la extensión de su territorio, el papel central de sus cardenales arzobispos, hizo que el archivo acumulara una ingente masa documental que abarca aproximadamente desde el siglo XVI, no sin dificultades. Que se conserve ya no es poco, porque este archivo ha sufrido, creo recordar, unos 4 o 5 incendios de bastante entidad. De hecho, muchas de las marcas de agua que tienen no son agua, diríamos, este concepto tipográfico, sino marcas de agua reales de que echaron agua para apagarlo el incendio. Y entre sus joyas, las constituciones sinodales de 1497, promulgadas por el cardenal Cisneros, y unido a este valioso documento, tenemos aquí el proceso del cardenal Cisneros, llevado a cabo en una primera fase en el siglo XVII y en otra en el siglo XVIII, en la cual veis el volumen también que abarca todo lo que son los procesos de canonización o de beatificación. pero también un manuscrito que recoge los privilegios concedidos al cardenal don Pascual de Aragón, en el que nos sorprende esta bella ilustración. Su madre, la reina regente Mariana de Austria, a la que podemos observar vestida con tocas de viuda. El rey Carlos II viste la española, con este traje negro, y vemos abajo el blasón de la monarquía, en el que todavía aparece Portugal. Detrás tenemos al cardenal Pascual de Aragón orando junto al rey, detrás del rey, ante la imagen de la Virgen del Sagrario. Porque un archivo de estas características es una labor de siglos. Para que os hagáis ideas de este trabajo, un servidor lleva aquí más o menos desde el 2016, unos 6 años, y he catalogado más o menos pues esta parte de aquí hacia allá. Y nos quedan entonces este fondo que tiene 2.200 cajas. Y eso que este fondo no es de los más amplios. Tan desconocido el archivo diocesano como minuciosa la labor de los que allí trabajan. Un patrimonio documental que juega un papel esencial en la salvaguarda de nuestra memoria, y eso que solo les hemos mostrado una mínima parte. La sala capitular del Ayuntamiento acogió esta semana al señor arzobispo para que ofreciera una conferencia en el marco de los actos previos a la Semana del Corpus Christi. Bajo el título «Cómo vivir el Corpus Christi en Toledo», el prelado, que acudió acompañado del obispo auxiliar, compartió con los asistentes algunas claves para que esta celebración eucarística vaya más allá de lo festivo y de lo cultural. Don Francisco recordó que este será su primer corpus como arzobispo primado dentro de los cánones que marca la tradición. La Junta Pro Corpus ha querido que el primero de los participantes en el ciclo de conferencias organizado en torno a la primera fiesta de Toledo sea el arzobispo de Toledo, retomando así una tradición que nos habla de la intensa relación entre la fe de un pueblo y la vida de una ciudad que se hace uno en la procesión del Corpus. El Corpus expresa la fe, las raíces de un pueblo, y de un pueblo que se ha hecho cultura también. Que se ha hecho cultura, porque realmente por el Corpus está la custodia de Arce, están miles de los mejores sonetos literarios, está la mejor poesía, la literatura, el arte, la música. Un corpus esperado, sentido y querido, así será el corpus de este año 2022, el primero en el que el señor arzobispo de Toledo podrá acompañar al Santísimo Sacramento por las calles de la ciudad desde que tomara posesión de la diócesis primada. El primero para muchas cosas, pero no el primero vivido y sentido. Así lo reconoció en sus primeras palabras cuando recordó su participación en la procesión como seminarista o ya como sacerdote al frente de la Delegación de Juventud, cuando organizaba los encuentros de oración en las Gaitanas o en San Nicolás. Será un corpus especial, el primero después de 2 años de pandemia, donde todo lo vivido y sentido tiene que hacerse presente.
todo lo hemos vivido, cada persona ha vivido el drama inmenso. Ahora también pues seguimos dramáticamente el tema de la guerra de Ucrania y seguimos dramáticamente tantas y tantas realidades, ¿no? Nosotros no podemos estar al margen de la vida, como no está la Iglesia, como no está el Corpus Christi. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, dio la bienvenida al señor arzobispo en las casas consistoriales y le agradeció toda la labor de acompañamiento y de trabajo realizado por la Iglesia en este tiempo. El acto contó además con la presencia del señor obispo auxiliar, don Francisco César García Magán, y de representantes de las hermandades y cofradías de la ciudad, así como representantes de la Corporación Municipal y de la vida pública, civil y militar de la capital regional. El acompañamiento musical corrió a cargo de Evelyn Johnson, Juan Carlos Zamudio y John Wasserman en la guitarra barroca. El curso de formación complementaria nos viene ayudando a lo largo de todo el curso a poder disfrutar de los testimonios y de la sabiduría de primeros espadas en distintos aspectos de la vida cristiana y de la vida eclesial. Este año, como recuerdan, el tema era la implicación de los laicos, el papel de los laicos o la aportación de los seglares en la vida pública. Y a lo largo de estas últimas 5 sesiones hemos venido contando con distintos expertos de distintos lugares del país y de distintos ámbitos, de ámbitos académicos, de la participación pastoral, y nos tenían reservado para esta última entrega, como colofón, como broche de oro de todo el ciclo, pues un testimonio de participación o de compromiso cristiano en la vida pública. Por eso tenemos el agradecimiento y el gusto de contar esta noche con don Jaime Mayor Oreja. Don Jaime, buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber querido venir. Gracias por su invitación. ¿Es la primera vez que venía por Toledo? No, yo he venido bastantes veces por Toledo. Estuve haciendo incluso aquí el servicio militar. Estuve haciendo la mili en la academia. Sí, hacíamos estos cursos de alférez y hacíamos en infantería, en la academia, sí, del mes de septiembre hasta el mes de diciembre del año 74. Sí, el servicio militar. En ese momento don Marcelo estaba de cardenal en Toledo y tengo esos 4 meses de vivencia en Toledo, del frío que pasamos en Toledo en aquellos años y al mismo tiempo de la maravillosa ciudad que es Toledo. Usted viene, don Jaime, esta tarde-noche a hablarnos de compromiso de vida cristiana. ¿De cuándo le viene a usted este anhelo por participar o tomar parte en compromisos de la vida pública? ¿Es algo que tal vez algunos interpreten, pues ha sido ya en una etapa de liberación de compromisos políticos, es ministro, es diputado europeo y ahora ya un poco jubilado, pues se dedica a esto? ¿Dónde le viene a usted todo ello? Bueno, yo antes de entrar en la política, en el año 75 y 76, yo fui secretario general de Jóvenes Propagandistas Católicos. Es decir, que yo empecé, antes que en la política, en la defensa de lo que significan estos fundamentos cristianos, ¿no? Yo estuve allí 2 años, 3 años, y luego ya pasé a la política activa en el año 77 en Guipúzcoa. Estuve en la UCD, hicimos la transición democrática, luego estuvimos refundando el Partido Popular en el año 89 y 90, estuve en el Gobierno de España, estuve en el Parlamento Europeo 10 años, y allí yo quise hacer, durante mi etapa, un observatorio de valores consciente que la crisis de Europa era una crisis de valores. Y luego, desde el Parlamento Europeo, hicimos una federación que unió a todas las federaciones en defensa de la vida en Europa, pero eso lo hizo en la etapa en la que estaba en la política. Luego es evidente, cuando el año 2014 abandoné la política activa, me parecía que tenía que seguir con la tarea, tanto a nivel europeo con esta federación One of Us y a nivel español con otras instituciones. Efectivamente, recuerdo el momento en el que se empezó a hablar aquí en España de One of Us y se habló efectivamente que usted estaba detrás de ello. Usted es fundador también de One of Us. Yo soy presidente de One of Us. ¿Cuándo surge One of Us? One of Us surge en el Parlamento Europeo porque nosotros, desde el Grupo Popular Europeo, otro eurodiputado que acaba de fallecer, Carlo Casini, que era presidente de la Comisión Constitucional Europea, tiene la idea de por qué no, utilizando el Tratado de Lisboa, por qué no somos capaces de hacer una iniciativa popular buscando firmas en defensa de la vida en Europa. Y yo en ese momento, justo en ese momento,
había convocado por vez primera para que se conocieran a todas las organizaciones que defendían la vida en todos los países europeos. Y entonces se produjo esa doble coincidencia, una iniciativa en la búsqueda de firmas en la defensa de la vida y la convocatoria que yo había hecho. Y me di cuenta que era el momento. He dicho, ¿por qué no ahora que les hemos convocado vamos a decirle que hay una acción detrás de nuestra convocatoria? Vamos a buscar más de 1,5 millones de firmas en la defensa de la vida en Europa. Eso nace el 2013. 2013. Aproximadamente, hace menos de 10 años, por sí. tanto. ¿Aquel fue el primer foro europeo One of Us, cuando se conocieron todos, o hubo que esperar después? Porque he visto que van por el 5º. Sí, no, hemos hecho luego muchos, pero en aquel momento fue la primera vez que un sueco escuchó a un británico, y a un irlandés, y a un español, y a un italiano, lo que eran sus asociaciones. Probablemente habían tenido algún contacto entre ellos, pero la primera vez que se unen todos, se convocan todos y se escuchan cuál es la situación de la vida en todos y cada uno de los países europeos, fue aquella convocatoria que hice en particular en aquel momento en el Parlamento Europeo. One of Us tiende a hablar de valores cristianos o en realidad habla más de la defensa de la vida. Preséntenos ahí un poco, porque en algunos momentos habla como de valores o del cimiento cristiano o de lo que vertebró. Este One of Us tiene dos piezas. La primera fue cómo sumamos las organizaciones que defienden la vida en Europa, primero a través de la recogida de firmas. Cuando las instituciones europeas nos despreciaron, dijimos, vamos a hacer una federación, One of Us. Pero luego hay otro salto, que no unimos solo organizaciones, unimos pensadores europeos, que es lo que es la plataforma cultural One of Us, que de alguna manera dirige pues, Rémy Brague es nuestro principal referente, un filósofo francés importante de la Sorbona y de Múnich, y es la segunda pata, es decir, lo que une a los pensadores europeos. Acabamos de celebrar la Federación y la plataforma este mes de mayo en Europa, otro proyecto Suma, que es, tenemos que concretar qué es la alternativa cultural en Europa a lo que hoy está sucediendo en este continente. Por eso le anticipamos a los que nos escuchan que cuando se metan en One of Us en Internet encontrarán por una parte el foro institucional, donde se explica un poco quiénes son, y por otra parte One of Us Study, que llaman, que es me da la impresión, esa especie como de foro académico. Sí. Pero todo es lo mismo, es decir, ahora hemos lanzado en España lo que es la suma de la Asociación de Propagandistas Católicos, lo que es la suma del CEU, lo que es la suma de la Fundación Villa Cisneros y una pequeña fundación que yo lideraba para hacer una alternativa cultural en España, que es NEOS. ¿Por qué hacemos este énfasis en la alternativa cultural? Porque la crisis no es política, es una crisis que está en los cimientos, en los fundamentos, y necesitamos una alternativa cultural, porque la alternativa política exige primero una alternativa en los fundamentos, y la crisis está en los fundamentos, y está en los fundamentos cristianos y está en la destrucción de un orden social que se fundamenta en valores cristianos por un desorden social, que es lo que estamos viviendo. Es decir, Europa vive en la transición a la nada, España vive en la transición a la ruptura, Estados Unidos está viviendo la transición a una polarización como nunca se había producido en su sociedad, y en general los países americanos están viviendo una transición hacia el totalitarismo, el comunismo, el indigenismo, llamémoslo como queramos. Estamos en una transición que tiene 4 modalidades, la de España, la de Europa, la de Estados Unidos y los países americanos. Por eso decimos algunos, hay que entender que lo primero es una alternativa en los fundamentos, una alternativa cultural. No estamos para ganar elecciones, no queremos ganar elecciones, no estamos para presentarnos en las elecciones, estamos para que tengamos conciencia de un momento muy delicado de tránsito a la nada o a la destrucción que vive Occidente. Precisamente de eso quería hablar con usted, porque tiene un discurso muy bonito en el 5º Foro Europeo de One of Us,
me refiero muy valiente por lo menos, un discurso en el que dice que lo verdaderamente grave, que es algo que usted reconoce, ya pasó en Estados Unidos y ahora está pasando en Europa, es que nos estamos desplazando de un orden a otro orden que en realidad es un desorden. O sea, ¿es capaz de identificar que esto ya lo han sufrido los anglosajones o por lo menos Estados Unidos y en Europa y en España vamos un poco de la mano? Bueno, lo que pasa es que en Europa hoy, fundamentalmente, se camina a la nada. Es decir, cuando el presidente Macron, en esta presidencia rotatoria europea que de Francia, dice que lo importante, uno de los grandes objetivos es llevar al aborto a una carta de derechos fundamentales europeos, es decir, una carta identitaria, significa que caminamos hacia la nada. En Estados Unidos la situación es distinta, camina hacia la polarización. Ahí hay más sociedad civil, pero se está polarizando gravemente, y nunca el país líder del continente del occidental, para entendernos, nunca se había producido una fractura en la base de tal magnitud. Entonces, ¿por qué nos ataca Putin en Ucrania? Pues porque Occidente hoy da una extrema imagen de debilidad y de decadencia por todas estas transiciones a las que yo me he referido, y porque fundamentalmente en España y en Europa hay una pérdida de fe, que es la causa entre las causas de la crisis que vivimos. La crisis de fe es la causa entre las causas, y entonces eso hace que cuando una civilización no da importancia a su dimensión religiosa, a la trascendencia, es evidente que no hay civilización, hay desorden. Y nos apuntaba antes lo que ahora yo creo que está presentando pues de una manera más, con más novedad, que es la plataforma Neos, ¿verdad? Que también esto surgió hace ya unos años, me parece. Bueno, estamos trabajando juntos unas asociaciones, la Asociación Católica de Propagandistas, la Fundación Villa Cisneros y la pequeña que yo presidía, y hacíamos diagnósticos de la crisis, diciendo, esto no es una crisis política, es una crisis de fundamentos, de valores, de principios. Y decíamos, y lo que nos gobierna en España no es un gobierno, es un proceso, es un frente. Y sobre el diagnóstico compartido dijimos, si diagnosticamos hay que pasar a la acción. Vamos a tratar de presentar una alternativa, es esto, una alternativa cultural sobre fundamentos cristianos que la hemos presentado en Madrid, Valencia, Sevilla, Pamplona, y estas semanas la vamos a presentar en Salamanca, en Logroño. El 25 va a haber un gran acto de jóvenes neos, y el 26 hemos convocado con otras asociaciones una gran manifestación en Madrid, no solo contra la ley del aborto, que también, sino para decir basta ya a tanta ingeniería social, a tanta destrucción de un orden social por otro. De ahí que para nosotros hoy lo más importante es que los españoles, los católicos y los que no son católicos, pero que les preocupa este proceso, sean capaces de manifestarse el día 26 de junio en las calles de Madrid para decir basta ya a tanta destrucción de lo que es un orden social y a tanto desorden y a tanta falta de respeto a la inteligencia de los españoles que quieren cambiar sus conciencias desde las leyes. No se busca el bien común, se buscan unas ideologías para cambiar las conciencias de las personas. Ese es el problema entre los problemas. Por eso no son cortinas de humo. Esta es la esencia, lo más difícil, lo más fundamental de todos los debates que tenemos delante de nosotros. Recuerda que al principio, cuando se empezó a hablar de Neos, alguno, no sé con qué interés, dijo Jaime Mayor Oreja prepara un partido político. Tal vez por su ascendencia política o por esa imagen que se ha creado de que siente bastante desencanto por los derroteros que han tomado, ¿no?, la democracia cristiana. ¿Se descarta que esto pretenda ser algún tipo de plataforma política? Absolutamente. Nosotros creemos que necesitamos la independencia propia de aquellos que solo defienden los fundamentos, que no estamos para ganar elecciones, que no estamos para plegarnos a lo que son los vaivenes de la opinión pública, que es muy respetable esa actividad, pero te hace perder independencia. Y nosotros queremos ser independientes, y por eso nosotros, evidentemente, nuestra vocación
La de quienes hemos creado NEOS no está en volver a la política. Otra cosa distinta es que dentro de unos años otra generación entienda que como el debate no va a ser ya un debate tradicional entre más impuestos, menos impuestos, más sociedad, menos sociedad, es decir, entre la derecha y la izquierda, el debate ante el avance de la no creencia, del relativismo extremo, se ha producido con tal magnitud que el debate social se va a producir entre fundamentos y los que no creen en nada, desde la derecha y de la izquierda, el relativismo. Y ese va a ser probablemente el debate social. Y a lo mejor dentro de unos años una nueva generación dirá, hay que dar además la batalla de ganar las elecciones. Pero esto, en estos momentos, y entre quienes estamos en esta actividad, está descartado. Nosotros queremos ganar la credibilidad, la fortaleza propia de nuestras convicciones, no de nuestras victorias electorales. No queremos convencer a unas mayorías plegándonos a los deseos de la mayoría, sino queremos simplemente ser independientes sobre nuestros propios fundamentos. Probablemente la primera diferencia que encuentren los que se acerquen al portal institucional de One of Us y luego brujulen un poco por el de NEOS, ve que One of Us tiene un objetivo muy concreto, la defensa de la vida, del no nacido en concreto, básicamente. Hombre, en general de los valores de la defensa de la vida, pero sobre todo se focalizó en el asunto del aborto, que parecía como la gran capitulación de nuestra cultura. Y sin embargo va a ver que NEOS tiene un abanico de temas muy amplio, bueno, que va desde la defensa de la vida en todos sus ámbitos, al transhumanismo y a todo lo que es el género y todo lo demás, ¿no? Incluso cuestiones de... Todo es lo mismo, ¿eh? Quiero decir, nosotros hemos estructurado en 7 grandes grupos de trabajo, están funcionando hace más de 1 año y medio, ¿eh? La vida, la naturaleza y la dignidad de la persona, la defensa de la verdad, la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de educación de los padres, España como nación, la corona y las amenazas globales. No hablamos de otros temas, porque hemos buscado fundamentos. Es verdad que no solo es la vida, pero evidentemente la vida es el primer capítulo entre los capítulos. Por eso la manifestación del día 26 tendrá fundamentalmente dos lemas. Uno referido a la vida, pero también el sublema será no basta ya a tanta ingeniería social de transformación de conciencias. No queremos inventores sociales en el gobierno. No gobiernan, tratan de ser inventores o reinventores de todo, del matrimonio, de la naturaleza humana, de lo que significa España, de lo que significa la nación, del significado de la verdad, del significado de la mentira. Y entonces lo que queremos es fundamentalmente poner el acento, es lo mismo, la vida y los otros fundamentos están íntimamente unidos. Lo que pasa es que el aborto fue la primera gran expresión del mal después de la Segunda Guerra Mundial. Luego se sofisticó el mal y llegó el género. Y luego ya se socializó y llegó la eutanasia, pero el orden es el orden. Por lo decía Julián María, el siglo XX su mayor tragedia fue la legalización y legitimación social del aborto, ¿no? Seguramente. Cuando nos contemple la historia, nos contemplarán como diciendo, pues les pareció, lo elevaron a la categoría de derecho. Bueno, será como la esclavitud, como vemos ahora la esclavitud. Como ahora contemplamos es que ahora la esclavitud. somos esclavos de una moda dominante que ha hecho del aborto un derecho, ¿no? Pero somos esclavos. Y sucederá lo mismo, que hoy nos avergonzamos cómo podía ser la esclavitud, como era moda dominante en los países anglosajones durante siglos. En Estados Unidos, en el sur, dio lugar a una guerra, la guerra de secesión americana, y en España también fue moda dominante la esclavitud. Hasta que la Escuela de Salamanca y otros grandes pensadores se dieron cuenta que era un disparate. Y hoy nos avergonzamos de cómo nuestras generaciones anteriores podían pensar que la esclavitud era una referencia de su época. Bueno, pues va a suceder lo mismo con el aborto. En 80 o en 100 años, cuando vean cómo éramos capaces de destruir personas que iban a nacer con su propia genética, indefensas, supuestamente por un derecho de una madre a decidir la vida de un ser humano, pues diríamos, pero no, esta era la fórmula.
hacerle sufrir, matarle con instrumentos mecánicos y químicos. Mira, pero qué locura, ¿no? ¿No había otras fórmulas? Y eso va a pasar. Lo que pasa es que a lo mejor algunos no lo vamos a ver, pero pasará, porque no está en las antítesis de nuestra fe, que también, está un poco en la antítesis de la humanidad, de la antropología, de la persona que merece, sin duda, un respeto, y no se puede destruir al más indefenso de todas las personas posibles, el que va a ser persona, el que va a nacer, el que ya tiene una capacidad de diferenciación inequívoca de su madre y de su padre. Es otra persona, es otro ser vivo, tiene otra genética, otro genoma. Es evidente que eso es un disparate, es una esclavitud que hoy nosotros tenemos debido a la moda dominante. Le deseamos desde aquí el mayor éxito en esta manifestación y haremos todo lo posible porque acudan desde Toledo para reforzar en todo lo que puedan, porque probablemente falta como una gran expresión de sociedad civil, lo cual me ayuda a entablar con un tema que quedaba pendiente. En el imaginario colectivo queda que probablemente la última demostración de musculatura civil fue aquellas manifestaciones que hizo el Foro de la Familia, como recuerdan. Benigno Blanco, que trató de articular algo, y aquella fue, yo creo que en la mente de todos está aquellas grandes manifestaciones en el centro de Madrid del Foro de la Familia, que fue una época en la que surgieron también como muchas susceptibilidades entre distintos grupos, como rivalidades entre... O sea, el Foro de la Familia fue una iniciativa que al final quedó un poco deshilachada pues, por diferencias. ¿Cree que este es uno de los asuntos que más se han entorpecido para favorecer la implicación de los seglares en todas estas cosas? Bueno, es una razón de alejamiento de muchos, que es que hay mucha cabecita de ratón y no hay un esfuerzo de hacer un cuerpo de león. Por eso NEOS no tiene presidente. Yo no soy el presidente de NEOS. No hay portavoz de NEOS. No hay institución. Es una corriente cultural abierta en la que queremos que haya, y hay en estos momentos, 14, 15 asociaciones más que configuran la cúpula de NEOS, porque lo que sucede es que lo que no suma, lo que no sabe sumar, resta. Y entonces hace falta una cultura de la suma. ¿Cuántas veces dentro de los que decimos que tenemos fe hay asociaciones que se pelean con otras porque dicen estos son demasiado conservadores, otros son más demasiado progresistas, y realmente se están olvidando de que están caracterizados por la defensa de unos valores trascendentes? Y si tú tienes esa inspiración, tienes que tratar siempre de sumar y no ver las diferencias de aquel que además precisamente dice que tiene tus mismos principios, pero que lo interpreta de otra manera. Y por eso nosotros lo que queremos es fundamentalmente decir que hay que saber sumar. Y esa es la vocación de NEOS, que a ver si después de unos años donde probablemente no ha habido voz colectiva, a ver si somos capaces de tener la masa crítica suficiente como para poder decir que los que tenemos fe no tenemos por qué encerrarnos en nuestras casas. La fe no solo está en una dimensión privada y personal, la fe tiene que tener una dimensión pública, es decir, hay que saber movilizarse, y probablemente ha habido una falta de comparecencia cultural, una de las razones derivada de la fractura, separación, división entre unos y otros. ¿Cómo se puede tomar parte en todo esto, don Jaime? Todo el que quiera, todo el que se zambulla en NEOS y le parezca tan necesario, tan interesante, además de los pequeños colectivos que ya en nuestra diócesis hay, pequeños, pues el grupo Polis, pequeños grupos de reflexión que tal vez lo tengan más fácil. ¿Cómo puede uno tomar parte de las iniciativas de NEOS? Bueno, de momento participando en la manifestación del día 26 y si uno es joven, el día 25 lanzamos NEOS Jóvenes. Ay, qué bien. El 25 tenemos un acto en el que vamos a tratar de decir que los jóvenes de NEOS tienen que tener una manera de expresión propia. Y eso es lo que vamos a hacer el 25. Y luego siempre en NEOS, que estamos empezando, después de presentarnos ya en 7 u 8 provincias españolas, vamos a continuar, pero hay en principio 3 maneras. Uno, decir, yo quiero ser amigo de NEOS, yo quiero ser asociado de NEOS y dar una pequeña cuota, o yo quiero ser algo más.
quiero ser un activista de NEOS, que les llamamos GECOM, que significa generosidad y compromiso. NEOS significa una brújula, norte, este, oeste, sur, diciendo hemos perdido la dirección, necesitamos una brújula para recuperar la dirección perdida. Y también entre los activistas decimos queremos nuevos GECOM, que significa personas que quieran ser más generosas y más comprometidas, de ahí el nombre, la suma de G y de COM, para que participen más activamente en NEOS. Es decir, la idea es una movilización, un cambio de actitud. Los católicos españoles muchas veces hemos estado acomodados, creíamos que formamos parte de una mayoría y tenemos que recuperar el sentido de una minoría creativa, como lo dijo el Papa Benedicto. Minoría creativa significa más participación. Los sacerdotes, que queremos nos ayuden en NEOS también, lo más importante sin duda es la fe, la causa entre las causas de la crisis, pero tienen que también ocuparse del debate cultural que se está produciendo al mismo tiempo, para poder orientar, para poder decir a los creyentes también lo que está sucediendo en el ambiente que nos rodea. Por eso la fe tiene que tener una cierta dimensión pública. Pues muchas gracias, don Jaime, por habernos presentado tanto NEOS como la manifestación de Madrid, como NEOS Joven, que aquí nuestros universitarios pues tienen mucho interés por... Cuando uno habla con universitarios, formación de universitarios, ¿qué queréis que hablemos? ¿De doctrina social laboral? Dice, no, queremos hablar de fundamentos políticos, doctrina social, todos estos intereses. Y bueno, pues a falta de que venga y hagan presentaciones más institucionales. Vendremos a Toledo en no mucho tiempo, pero de momento vamos a parar un poco con el acto del 26, la manifestación en Madrid, porque va a ser un intento de mostrar que nos seguimos movilizando, que no nos hemos resignado, que no nos sentimos derrotados y que por adversas que sean las circunstancias, desde luego nosotros, nuestros principios y valores esencialmente, se siguen defendiendo en la calle. Pues muchísimas gracias, don Jaime, por todos estos esfuerzos. Cuente con nuestra ayuda. Muchísimas gracias a ustedes. Eurocaja Rural ha hecho entrega a nuestra Cáritas diocesana de una remesa de 1,5 toneladas de alimentos no perecederos que colectó durante la celebración del Desafío 2022 que esta entidad celebra con sus empleados. Ocasión que aprovecha el Centro de Distribución de Alimentos Virgen del Sagrario para recordar que en Toledo cada vez son más las empresas solidarias con los más necesitados. De este modo, desde este centro se atienden a más de 140 Cáritas parroquiales con cerca de 400 toneladas de alimentos. Es el momento en el que el Centro de Distribución de Alimentos Virgen del Sagrario de Cáritas Diocesana de Toledo recibe la donación realizada por Eurocaja Rural. Todo ello proviene de la Operación Kilo, puesta en marcha durante su Desafío 2022. Y este año, en el año 2022, después de pasar 2 años de esa grave pandemia, pues hemos conseguido superar las 2 toneladas del año 2019 y este año pues han sido 2.500 kilos. Una donación recibida con mucho agradecimiento por parte de Cáritas, que demuestra la solidaridad de toda la plantilla de la entidad financiera, desde la cual ensalzan la impagable labor que desarrollan para que las personas vulnerables puedan tener una vida digna. Pero aparte de alimentos, hay mucho más. De artículos de higiene y de limpieza, pañales, porque la higiene es muy importante, no solamente que la gente tenga... Porque claro, que si pasta de dientes, que si jabón, que si... Es decir, que de esos también hemos repartido pues casi 500.000 de unidades. Es decir, que hay fundaciones y empresas que les invitamos que vengan, que vean lo que hacemos, cómo lo damos, y la verdad que es una cantidad muy importante la que todos los años somos capaces de distribuir. Desde aquí, todos estos alimentos y demás bienes de consumo se distribuyen a los más de 140 Cáritas parroquiales de la diócesis, además de a los economatos, a los conventos, residencias y otras entidades como Jesús Abandonado o Madre de la Esperanza. Damos soporte a unas 1.000 familias. Solamente 1.000 familias, ustedes pueden multiplicar por 2, por 3 y por 4 la cantidad de personas que asistimos gracias a este centro. Aportaciones que siempre son bien recibidas y más que necesarias en estos tiempos de crisis y pandemia, para dar apoyo a todas aquellas personas que lo necesiten y se encuentren en situación de vulnerabilidad y a las que Cáritas siempre atenderá con independencia de dónde provengan.
En Sudán se camina hacia la libertad religiosa. Se están dando pasos importantes para ese reconocimiento, no solo entre el gobierno, sino entre las autoridades militares. La Iglesia intenta, no sin dificultades, ofrecer educación, salud y esperanza. Les dejamos con esta entrevista de Monseñor Muñoz Cárdava, en la que el nuncio apostólico para Sudán y Eritrea aborda la situación que le toca vivir en esta zona de África, probablemente una de las más pobres del planeta. El testimonio nos viene de Manos Unidas. Sudán es un país mayoritariamente musulmán. Desde la división norte-sur, cuando se independizó en 2011 Sudán del Sur, los cristianos del norte tuvieron que regresar a Sudán del Sur. Con los años, dadas también las dificultades y la guerra civil en el sur, han vuelto muchos al norte. De hecho, Sudán tiene más de 1 millón de refugiados, la mayoría son sudaneses del sur, cristianos, también hay refugiados eritreos y últimamente con la guerra en el Tigray han llegado los refugiados de Etiopía. Sí, Sudán es un país mayoritariamente musulmán, donde la población católica ronda, es difícil de calcular porque la mayoría son inmigrantes y refugiados, millón y medio de católicos, para una población de unos 47 millones de personas. Gracias a Dios, hace un tiempo, un año, se firmó una paz, pero todavía hay que implementarla. Entonces todavía hay violencia, sobre todo en algunas regiones, y muchos de estos refugiados no pueden volver a su país de origen porque no tienen nada. Y muchos otros pues ya prefieren quedarse en Sudán. La situación de ellos pues es un poco ambigua porque por una parte son extranjeros, ciudadanos de segunda categoría, pero al mismo tiempo son hermanos porque han estado siempre juntos. Entonces, aunque tengan permiso de residencia y sean bienvenidos en todas partes, sin embargo, después en sus documentos aparece que no pueden trabajar, sin embargo, trabajan. Entonces es una situación un poco extraña y precaria, son un poco ciudadanos de segunda categoría, aunque se sienten hermanos entre ellos. La separación norte-sur ha sido una separación real, pero todavía hay unos lazos muy profundos entre el norte y el sur, y la población en general no hace diferenciación. La emigración de Eritrea suelen ser gente joven que marcha del país en busca de oportunidades en Europa, en América. Entonces pasan la frontera, normalmente pasan un campo de refugiados en Kassala, donde reciben asistidos a Naciones Unidas hasta que reciben ya la tarjeta de refugiados internacionales, y después pues intentan, muchos van a Jartum, la capital, y desde allí intentan salir a Europa, América. Y últimamente la crisis por el conflicto en el Tigray ha hecho que muchos habitantes del Tigray, unos 80.000, 90.000, hayan atravesado la frontera de Sudán, claro, huyendo de la guerra, buscando seguridad. Se supone que será algo provisional en la espera de que haya paz y puedan volver a sus hogares. Es admirable, ¿no? Porque Sudán es un país muy pobre, con muchas carencias y necesidades, que atraviesa una grave crisis económica. De hecho, en los últimos días se ha celebrado en París una cumbre de países amigos de Sudán para ayudar, y parece que ya hay frutos en la condonación de la deuda. Pero es curioso que un país tan pobre, bueno, pues reciba a tantos refugiados, más de 1 millón. También es verdad que hay también refugiados de Sudán en otros países, en el Chad, en República Centroafricana, donde hay conflictos, hay movilidad y la gente es muy pobre, coge lo poco que tiene y huye de las guerras, de los conflictos, pasando fronteras. Es tristemente habitual. Yo percibo, desde que estoy en Sudán, que hay una especie de mito colectivo, tal vez porque son pueblos, un país que ha sufrido la pobreza, las carestías, la falta de libertad durante muchos años con un régimen militar, dictatorial, de tipo corte islamista, y la población, que es mayoritariamente joven, tiene el sueño de Europa, el sueño de América. Tal vez un poco ingenuo. Ellos piensan que basta llegar a tierras europeas o americanas y todo es felicidad, y cuando hablo con algunos de ellos les explico que también hay pobreza en Europa y que hay necesidades, les cuesta admitirlo, les parece imposible.
tienen especie ese mito, ese sueño de libertad y de riqueza del mundo, del primer mundo, Europa y América. Y es curioso, pero también es triste, porque incluso los más afortunados que han podido cursar estudios universitarios, a veces en nuestros colegios católicos o en otros centros, y que tienen incluso trabajo, desean irse. La juventud desea emigrar, incluso aunque tengan trabajo. Yo creo que es el sueño de libertad, de vivir en un ambiente diferente, ¿no? Que son musulmanes y son religiosos, respetuosos de su tradición, pero el fenómeno es todo, sobre todo los jóvenes, incluso no los más pobres, que tal vez tienen menos conocimiento de lo que hay en Europa, incluso los jóvenes de cierto nivel, medio o incluso alto, pues quieren salir, todo el mundo quiere salir. Por mi experiencia, creo que la mayoría de nuestros católicos que quieren salir normalmente son aquellos que tienen un poquito mejor formación y que piensan que con ciertas ayudas y con los estudios realizados puedan tener tal vez un futuro mejor en Europa, en América. Es verdad que los católicos en Sudán son los estratos más pobres de la sociedad, más humildes. La mayoría son refugiados de Sudán del Sur o habitantes de las tribus del sur de Sudán. La Iglesia intenta, y no sin dificultades, dar educación, dar salud y dar esperanza y dar sentido al sufrimiento, anunciando a Jesucristo y viviendo un clima de fraternidad entre los cristianos. Pero después, yo no percibo todavía, sobre todo en los cristianos católicos más humildes, sí, sueño y deseo de salir de Sudán y volverse, pero la mayoría tal vez no tiene ni las fuerzas ni los medios para salir. La mayoría siguen viviendo en Sudán. El cambio yo creo que es positivo, por supuesto. Es difícil, la situación económica es tan grave que aunque se están haciendo reformas, pero todavía la población no percibe en la vida cotidiana esas reformas macroeconómicas. Y eso produce un cierto pesimismo, desencanto, ¿no? Se ha hecho una revolución de libertad y de cambio y todavía los estómagos pues siguen vacíos. Eso podría ser perjudicial porque si la situación económica no mejora, pues hay riesgo, ¿no? de volver de que el proceso democrático de apertura se paralice o se tronque, ¿no? Con una intervención dictatorial o de cualquier tipo. En cuanto a la situación de libertad, derechos humanos, libertad religiosa, se va caminando positivamente, despacio pero correctamente. Ha habido cambios en leyes fundamentales del país de libertad religiosa y es muy positivo. No se ha conseguido todavía una plena situación de libertad religiosa, el reconocimiento de las minorías, con reconocimiento jurídico de las iglesias, de las minorías, con personalidad jurídica. Todavía no se ha llegado a ese paso, a ese momento, pero sin duda se están dando pasos importantes y yo creo que hay una voluntad, tanto en el gobierno, que es, como en general en todo, incluso en las autoridades militares, de que haya libertad, de reconocimiento y respeto de las minorías. Pero claro, eso se tiene que ir traduciendo en leyes nuevas, en cambio de legislación, en pasos importantes, y ahí también estamos trabajando en la Nunciatura para que eso se pueda reconducir. Nuestro gran deseo es que la Iglesia Católica pueda, como las otras iglesias, otras comunidades cristianas, puedan tener plena personalidad jurídica. Y la misión, por supuesto, de la Santa Sede y de las Nunciaturas Apostólicas es, por supuesto, favorecer la paz y el diálogo y apoyar a las iglesias locales en su esfuerzo, en su empeño para que haya paz, para que se dialogue, para que se superen estas luchas que son la maldición de estos países, ¿no? Cuando se consigue un poquito de desarrollo, de bienestar, pues en los conflictos civiles y los conflictos militares, las luchas, destrozan todo, se producen rápidamente desplazados, refugiados, lo que se ha hecho se destruye y hay que volver a empezar otra vez, con ayudas extraordinarias para las personas. Es un ciclos viciosos que es muy difícil salir de ellos. La Iglesia continuamente, a través de la educación, de la evangelización, del diálogo,
invita a superar los conflictos, muchos son de matriz tribal, pero también conflictos de otro tipo, fronterizos o ideológicos incluso, por el diálogo, la concordia y buscando la paz, porque con la guerra todos pierden, eso siempre se ha dicho, pero en África es evidente, con la guerra todos perdemos, con la paz todos ganamos. Como todas las semanas, una muy apretada agenda sostuvo el Santo Padre esta última semana, cargada de encuentros con diversas instituciones. En cada encuentro aprovechó para compartir sus enseñanzas basadas en el Evangelio, recalcando el compromiso cristiano con las grandes necesidades del hombre en el momento presente. Su desplazamiento, como saben, en silla de ruedas, no ha impedido que se le vea, pese a las limitaciones, alegre y cercano al pueblo de Dios y lleno de energía para predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Alegre, con un pandero en la mano, comenzaron los últimos 7 días de actividades del Papa Francisco. Fue uno de los regalos artesanales que le hicieron este grupo de obispos de Brasil, con los que se reunió el viernes 27 de mayo. Al día siguiente, en la misma biblioteca del Palacio Apostólico, acogió este grupo de autoridades budistas llegadas desde Mongolia por primera vez al Vaticano. Se trata de un país con que la Santa Sede tiene relaciones diplomáticas hace 30 años y con cuyos líderes religiosos comparte el anhelo de Jesús de promover una sociedad basada en la paz y la no violencia. Posteriormente, Francisco se trasladó a la sala del consistorio, donde recibió al Comité Pontificio para las Ciencias Históricas. Los animó en su trabajo y les recordó cuán indispensable es el estudio y la memoria de la historia como vía de diálogo y de soluciones concretas y pacíficas en situaciones de conflicto. Tras eso, en el aula Pablo VI lo esperaba esta enorme delegación italiana del movimiento de los cursillos de cristiandad. Para ellos fue la exhortación de Francisco de trabajar por la comunión. Se trata de andare oltre se stessi. Se trata de ir más allá de uno mismo y del propio grupo para hacer comunidad y crecer en la Iglesia, que siempre es un cuerpo y nunca miembros inconexos y separados. Por lo tanto, nunca hay que aislarse ni encerrarse. Mantengan y hagan crecer siempre los vínculos vitales con los lugares de comunión en los que estamos insertos. La oración dominical del Regina Coeli trajo grandes novedades. Tras rezar con los peregrinos en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco anunció para el próximo 27 de agosto un consistorio, un encuentro en que serán creados 21 nuevos cardenales. Procedentes de diversos países, en Latinoamérica las nóminas recayeron sobre purpurados de Paraguay, Brasil y Colombia. Todos actuarán como colaboradores más estrechos del Santo Padre en su gobierno de la Iglesia. Y el lunes se inició con un encuentro con la organización judía Benay Berit, que promueve los derechos humanos a nivel internacional. En su cálida acogida, Francisco les recordó que las personas necesitadas tienen derecho a recibir asistencia, ya que nunca les falte la esperanza. Socorrer a los últimos, a los pobres y a los enfermos es la forma más concreta de promover una mayor fraternidad. En efecto, pensando en tantos conflictos y extremismos peligrosos que ponen en peligro la seguridad de todos, hay que observar que a menudo el mayor factor de riesgo es la pobreza material, educativa y espiritual. Inmediatamente después, el Papa acogió a los siervos y siervas pobres de la Divina Providencia, familia religiosa que en distintas partes del mundo testimonian el Evangelio, acompañando a las personas descartadas por la sociedad. Entre otras actividades, su apostolado comprende escuelas, familias y personas con toxicodependencias. Francisco les pidió proseguir su obra de servicio a los más pobres, confiando siempre en Dios Padre. Muy bien, pues hasta aquí el repaso semanal de nuestra vida diocesana. Esperamos que haya sido de su agrado. Les emplazamos a la semana que viene para una nueva entrega de información eclesial ya en los aledaños del Corpus Christi. Ya recuerdan que pueden volver a ver todos estos contenidos y muchos otros más en nuestro canal de YouTube.
Quédense por ahora con la mejor programación que somos capaces de ofrecerles desde aquí, desde el canal diocesano de televisión. Hasta la semana que viene. Que sean felices.